Queridos hermanos, estamos muy contentos porque estamos empezando un nuevo trimestre y el folleto para este nuevo trimestre titula Daniel. Vamos a estudiar el libro de Daniel. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Y si les gusta, pongan me gusta, porque queremos compartir el mensaje de Dios a aquellos que necesitan escuchar de este hermoso mensaje. El título para hoy día es De leer a entender. Vamos a orar, mis hermanos. Dios nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque aquí estamos un grupo de tus hijos listos para entrar en comunión contigo, listos para estudiar tu santa palabra. Señor, ayúdanos a entenderla y ayúdanos, Señor, en todo lo que hagamos hoy día. Gracias por tu día de reposo y por esta oportunidad de conversar contigo. Señor, bendice a todas nuestras familias que están viendo este video. Bendice, Señor, a todos nuestros hijos y cuídales para que estén bien contigo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. De leer a entender es el título y el versículo de memoria dice, Hechos 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Este trimestre vamos a estudiar a Daniel y a veces es difícil entender Daniel y también Apocalipsis. Hoy día vamos a hacer una introducción a ese hermoso libro de Daniel, de modo que podamos estudiar durante todo el trimestre en base a lo que estudiemos hoy día. Vamos a empezar con el día lunes porque el día domingo lo vamos a dejar para la última parte de este programa. El lunes tiene un versículo increíble. Miren lo que dice Daniel 4, 34 y 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este es un versículo increíble que muestra que Dios es el Todopoderoso que controla todo lo que hay en la tierra. Y esto no viene de casualidad, porque está dentro de la estructura del libro de Daniel. El profeta hace uso de una figura literaria que nos va a llevar a este versículo. Y esa estructura más o menos viene como sigue. La visión de 4 reinos de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Y miren qué pasa en Daniel 7. La visión de Daniel de los 4 reinos. Un paralelismo único. Luego viene Dios libera a los compañeros de Daniel del horno de fuego. Daniel capítulo 3. Y adivinen qué. Dios libra a Daniel del foso de los leones, Daniel capítulo 6. Podemos ver que hay paralelismo en algunos acontecimientos. Y luego,
el juicio sobre Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, que es el clímax de esta figura literaria, igual que el juicio sobre Belsasar, Daniel capítulo 5. Y aquí en el clímax de toda esta figura literaria, este versículo resalta. ¿Y resalta por qué? Porque dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es todopoderoso. Y en el capítulo 5 va a la misma figura. Miren lo que dice Daniel 5:21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y a su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Imagínense, aquí se nos muestra en los dos capítulos 4 y 5 al Dios Todopoderoso, aquel que pone reyes, quita reyes, aquel que domina sobre todos los acontecimientos de la tierra. Esta figura literaria se llama el quiasmo, porque es un paralelismo entre varios capítulos y tiene una culminación en algo que el profeta ve que es importante, en este caso mostrar el gran poderío de Dios. Entonces la estructura del libro de Daniel nos lleva a ese Dios todopoderoso. Otra cosa interesante que viene el día martes es Daniel 7:6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí hay una profecía. Y el libro de Daniel sí tiene profecías. Y cuando nosotros hablamos de profecías, tenemos que distinguir entre profecía clásica y profecía apocalíptica, o la de Daniel y Apocalipsis. Estas profecías tienen algunas características especiales. Por ejemplo, en la profecía clásica, el profeta recibe la palabra de Dios. En la profecía apocalíptica, el profeta ve visiones y sueños. Aquí Dios directamente interrelaciona con el profeta. Aquí Dios le muestra mediante visiones y sueños. En la profecía clásica hay símbolos reales, cosas reales de la vida normal. En cambio, en la profecía apocalíptica hay simbolismo compuesto, hay simbolismo que hay que buscar en otras partes de la Biblia. ¿Qué significa todo ese simbolismo? En la profecía clásica, generalmente la profecía clásica es condicional. Si haces esto, va a ocurrir esto. Si tienes algún problema, va a suceder esta otra cosa. Condicional. En cambio, en la profecía apocalíptica es incondicional y soberana. Se va a cumplir así, se tiene que cumplir así, no importa qué es lo que ocurra alrededor de la profecía o del tiempo histórico, se va a cumplir como Dios dice. No es condicional, es incondicional y soberana. Y mis queridos hermanos, este es un ejemplo de una profecía apocalíptica. Y miren el ejemplo de una profecía clásica. Jonás 3:1-5. Vino palabra de Jehová.
Dios, el profeta recibe la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí se ve esta profecía: de aquí a 40 días Nínive será destruida, y Dios le dio esa palabra. Pero esta profecía era condicional. ¿Por qué? Porque si el pueblo se arrepentía, no iba a ocurrir esto. ¿Y qué pasó con el pueblo? Miren lo que dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y si continuamos leyendo Jonás, nos vamos a dar cuenta que Nínive llegó a arrepentirse, y esta profecía condicional, profecía clásica, no se cumplió. Porque dependía de la decisión del ser humano, dependía de la decisión de si voy a aceptar. 2 profecías diferentes. Entonces tenemos que estudiar el libro de Daniel como una profecía apocalíptica. Vamos a ir más adelante. Interesante, Daniel 8:14 presenta este versículo: y le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Como es una profecía apocalíptica, hay que descubrir la escala del tiempo de Dios. ¿Dónde se encuentra esa escala? Y vemos aquí en Números 14:34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años. 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, en la profecía bíblica, 1 día significa 1 año. 40 días, 40 años, 1 año por cada día. Otro versículo, Ezequiel 4, 5 y 6. Miren lo que dice: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho 2ª vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Entonces, en la escala de tiempo de Dios, 1 día equivale a 1 año. A 1 año. Y esto de 1 día equivale a 1 año nos lleva hasta 2300 años. Un periodo extenso de la vida, de la historia del pueblo de Israel. Y esto nos lleva a saber cómo vamos a estudiar el libro de Daniel. Algunos estudiosos estudian el libro de Daniel en una forma futurista. Dicen que no se ha cumplido nada todavía y que se va a cumplir esto en el futuro. Algunos estudian en forma pasada, preterista. Dicen que todo ya se ha cumplido, que no hay necesidad de que se cumplan otras cosas, y entonces ellos estudian viendo desde esa perspectiva. Esto ya se ha cumplido, esto ya se ha cumplido. Y hay una tercera forma de estudiar el libro de Daniel que es importante, la histórica, la forma histórica. Hay que interpretar el libro de Daniel
en una forma histórica. Esto significa que a medida que van pasando los años, el libro de Daniel se va cumpliendo poco a poco de acuerdo a lo que Dios ha mostrado al profeta. O sea, esto es un continuo cumplimiento de la palabra de Dios. Luego, si estudiamos en una forma histórica, entonces va a llevarnos a nuestros días la importancia de Daniel para hoy día. ¿Por qué es importante Daniel para nosotros, para hoy día? ¿Por qué es importante este profeta? Miren lo que dice Daniel 10:12. ¿Qué es lo que hace Dios con el ser humano? En este caso con Daniel. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Lo importante del libro de Daniel es que hay una relación personal entre Daniel, sus amigos y Dios. Y lo importante para nuestros días es que esta relación personal debe haber entre nosotros y nuestro Dios. Debe ayudarnos este libro de Daniel a encontrar, a buscar esa relación que Daniel tenía con Dios. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fueron escuchadas tus palabras, has orado, te has comunicado con Dios, y a causa de eso he venido para ayudarte. Entonces lo importante de nuestros días, para nuestros días del profeta Daniel, es que debe inducirnos a una comunión personal con Dios. Y otra cosa importante, Daniel y sus 3 amigos. Ya decimos que Jesús es nuestro único ejemplo. Pero a veces tenemos que ver la historia de estos personajes, Daniel, sus 3 amigos, José, otros personajes bíblicos como Esther y otros personajes que nos muestran cómo debe ser una vida cristiana. Un ejemplo de cristianismo. La primera cosa es importante porque nos muestra que hay que tener una relación íntima con Dios. La segunda nos muestra que cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y hay una tercera cosa importante, Daniel 5, 24 y 28. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto nos lleva a una cosa importante que dijimos al comienzo. Dios está al control de todo acontecimiento humano. Una cosa más es importante para nuestros días, y esto vino en el día domingo, y es que Cristo es el centro de Daniel. Lo más importante. Cristo es el centro de Daniel. Y no puede ser de otra forma, porque miren lo que dice Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
en todas las escrituras lo que de él decían. Toda la escritura habla de quién, de Jesucristo. Y Daniel no puede ser de otra manera, porque Juan 5:39, miren lo que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién, de mí. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, en Daniel tenemos que descubrir a Jesucristo. Cristo es el centro de Daniel. Por ejemplo, Daniel 9:25. Miren de qué se trata hablando de Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí Daniel muestra a Jesús como el Mesías príncipe en la historia, en los acontecimientos que van a ocurrir al pueblo de Israel. El ungido, el Mesías príncipe, debía venir a la tierra. Y Isaías 9:6 nos muestra la misma figura del Mesías príncipe. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Mesías príncipe. Entonces Daniel, en primer lugar, muestra a Cristo como el Mesías prometido, como aquel que había sido prometido allá en el Edén cuando nuestros padres pecaron. Va a haber un Salvador, y Daniel recalca eso. Va a haber ese Mesías príncipe, va a venir en un tiempo específico. Otra cosa importante de Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Qué importante. Este es el Mesías que va a morir por nuestros pecados. Y miren lo que pasó en Juan 19:15 al 18. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. No por sí, sino alguien debía crucificarle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, para que muriese ¿dónde? En la cruz. Entonces Daniel también presenta a este Jesucristo que iba a morir en la cruz, y iba a morir no por sí. Algunos debían quitarle la vida. Es que este Jesucristo, según Juan 1:29, ¿quién era? Él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a morir para quitar el pecado del mundo. Y mis hermanos, no por algo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo para que muera allá en la cruz del Calvario, para que si tú y yo creemos en él, podamos alcanzar la vida eterna. ¡Qué grande es nuestro Dios! Entonces Daniel presenta a Cristo como el sacrificio redentor, como aquel que está listo para salvarnos. También Daniel presenta a Cristo con otra característica. Daniel 7:13.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué está ocurriendo allá en el cielo? Miren lo que dice los versículos previos. Daniel 7, 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces esta es una escena de juicio, y en esa escena de juicio aparece uno como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, que simbolizando a quién, a Jesucristo que entra en escena en ese juicio. ¿Y cómo entra Jesucristo en escena en ese juicio? Miren lo que dice Hebreos 7, 24 al 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace el Hijo del Hombre? ¿Qué hace Cristo en esta escena del juicio? Intercede por cada uno de nosotros. Ya Satanás nos acusa, Satanás nos dice, él es pecador, él merece la muerte. Jesucristo dice, no, él me ha aceptado como su Salvador personal, yo he muerto por él, y él tiene derecho a la vida eterna. Y Dios no nos ve a nosotros, ve a Jesucristo y dice, sí, él ha aceptado a Cristo, merece la vida eterna. ¡Qué hermoso! ¡Qué grande es nuestro Señor Jesucristo! Por eso, 1 Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Él nos defiende delante de Dios y en contra de Satanás, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es suficiente para defendernos. Entonces Daniel muestra a Cristo como nuestro abogado, como nuestro intercesor, que está listo para defendernos en cualquier momento. Y otra etapa de la vida de Cristo en Daniel 3:25, miren lo que dice. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Los 3 amigos de Daniel habían sufrido la penuria de caer en el horno de fuego ardiente. Pero ¿quién estaba a su lado? ¿Quién estaba a su lado? Semejante al Hijo de los dioses, Señor Jesucristo. Y estos 3 jóvenes confiaban en eso. Confiaban en que Jesucristo les iba a ayudar. Miren lo que dicen los versículos previos. Daniel 3, 17 al 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es que había una relación especial entre estos tres jóvenes y Dios y Jesucristo, y había esa confianza: Dios nos va a cuidar, Dios nos va a librar. Y si no todavía confiamos en nuestro Dios, no vamos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Dios nos va a ayudar. Es que esa confianza tiene que ser la confianza que nosotros tenemos. Hebreos 13:6 por eso dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos y podemos decir confiadamente que Dios nos va a ayudar. Mateo 28:20, por eso dice Dios y dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él está dispuesto a estar con nosotros todos los días, así como estuvo con estos tres jóvenes en el horno de fuego, ayudándoles, cuidándoles. Él está dispuesto. La promesa es: yo voy a estar con ustedes todos los días. Él quiere estar con nosotros. ¿No es hermoso que nosotros le digamos: sí, Señor, yo quiero andar contigo? Entonces Daniel muestra a Cristo como nuestra ayuda segura, que Él va a ayudarnos cuando lo necesitamos. Es seguro que Él nos va a ayudar. Y esto nos lleva a otra característica de Cristo en Daniel. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y miren lo que dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aquí, en esta profecía, se muestra la segunda venida de Cristo. Al final, Cristo va a venir, ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Este reino que destruirá a todos los reinos simboliza la segunda venida de Cristo. Y como vamos a ver en lecciones posteriores, si todo se cumple literalmente, si la profecía de Dios se cumple literalmente, la segunda venida se va a cumplir. Entonces, el libro de Daniel presenta a Cristo como el Rey que vuelve para dar vida eterna a su pueblo. Y Él va a volver. Y Él va a volver porque esa ha sido su promesa. Miren lo que dice Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez porque yo quiero estar con ustedes. Qué hermosa palabra de Jesucristo. Qué hermosa palabra de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar allá con
con Jesucristo en la patria celestial. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir, sí, amén, ven Señor, yo quiero estar en la patria celestial? Oh, mis queridos hermanos, este libro de Daniel nos presenta estas facetas de Jesucristo. Cristo como el Mesías prometido, Cristo como el sacrificio redentor, Cristo como nuestro abogado, Cristo como nuestra ayuda segura, Cristo como el Rey que va a volver para darnos vida eterna. ¿Cuántos queremos estar allá en la patria celestial? Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a aferrarnos de este Cristo de la promesa. Si queremos estar en el cielo, vamos a ir al cielo. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.